estoy viendo que tuvieron examen el día de ayer. Pues inicio con sesión de dudas, ¿cómo les fue? ¿Quién ya siente que reprobó? ¿Quién ya perdió todo su futuro? Cuéntenme sus penas. ¿Alguna duda que tengan respecto al examen? No. Lilian, ¿ya perdiste tu futuro? Lo siento, Lilian. Así pasa. Pero no te preocupes, Coppel siempre está contratando gente. También Electra y el Banco de Bienestar. Oye, no malinterpretes a un gerente de Coppel, Lilian. Creo que esos güeyes ganan re bien. Creo, ¿eh? Nunca he sabido. ¿Alguna duda que tengas, Lilian? Chicos, Lorenzo. Ay, no, por ahorita no, prefiero ya ver la calificación después. ¿Sí corrieron tus programas, Lilian? Pues en la mía sí, no sé en la suya. No, pues la mía está más chida. Pues entonces sí tienen que correr. No, pero es que luego le gusta reprobar gente a mi computadora. A ella, ¿eh? A mí no, a ella. No vayas a Ay, malinterpretar. ojalá que se apiade de mí, su computadora. ¿Los tres te salieron, Lilian? ¿Bien salidos? Es que no, el último ya no lo alcancé a probar bien. No lo alcanzaste a Que probar se bien. me borra, como que quise meter algo y se cerró y como solo había guardado los dos primeros, el tercero no se guardó y empecé de cero. Ah, ok. Bueno. Los demás chicos, ¿alguna duda que les haya salido? Porque ahora sí, Nada más quería decirle, recuerda que le decía que aquí en la Mac no salía la diagonal inversa. ajá. Y me dio mucha risa porque hace unos días vi aquí el teclado, lo vi bien y está hasta la derecha. O sea, sí la tiene. Como lo tenía que tener, ¿no? Sí, se me hacía y me empecé a reír yo solito. Dije, no manches. No pasa nada. Está bien, pero qué bueno que la encontraste, pues para la programada, ¿no? Se ocupa, Sí, en la última es donde se ocupó. se ocupa, se ocupa. Pues el examen no, según yo no considero que no era tan complicado. Tal vez el problema difícil era el último, por la parte de la tablita, pero pues ven que yo hice uno muy parecido aquí en clase. Entonces, dice, presenta los datos de forma tabular con columnas X y F de X, considerando los valores de X igual a esto. Ujú. Está fácil, ¿no? Creo. Creo que está fácil. Entonces, ¿no hay dudas? Alan, si la vas a hacer de jamón por tu calificación de una vez, dime. Profe, ¿Qué pasó, Leti? bueno, yo no, pues no hice el examen, pero cuando hacía los ejercicios con FPrint, al aplicar el FPrint, como que me mandaba una nota desde otro ejercicio pasado y no sé si se pueda como borrar un historial o algo así, porque pues me pasa lo mismo. Y Pues hay que pues pongo poner, todo bien. hay que poner el clear al inicio del programa para que limpie las variables. Sí lo pongo clear o clear out y no puedo, no sé, entonces solo que lo vuelva a borrar y lo vuelvo a instalar. No, eso no tiene nada que ver, Leti. No se guarda así. Más bien estás cometiendo un error al momento de escribirlo. ¿Nos quieres enseñar? Es que no estoy en mi compu ahorita, estoy de mi teléfono. Mm, Pero, ya luego nos enseñas para decir dónde está tu detalle. ok. No es necesario que desinstales el programa, no manches, no puede ser tan grave. Nada más ahí le moviste algo. O no estás escribiendo bien el algo. Ok, a ver ahorita si me puedo conectar a la compu, ya le enseño. Sale.
Los demás, ¿alguna duda que tengan? Alan, te decía Alan. ¿Cómo te fue en tu examen, Alan? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿No me vas a reclamar nada? ¿Lo juras? Ah, entonces empiezas a reclamar. Es que sí son de crueles, ¿no? En la programación, pero no les ha tocado. Siempre es así, ¿no? El mundo de la programación es así de cruel. Si no compila, no sirve, aunque sea por un punto y coma. ¿De acuerdo? No soy yo, así es como dice Homero Simpson, mi abuelo se lo hizo a mi padre me lo hizo a mí y por ende yo se lo haré a ustedes. Entonces, el maestro de mi maestro se lo hizo a mi maestro me lo hizo a mí, pues ahora yo como su maestro se la voy a aplicar a ustedes. Pero es para enseñarnos a programar bien chido, ¿ah? Ok, entonces, si no hay más dudas, pues empezamos, ¿no? Están viendo el temario. Nos toca la unidad 2, me cago en la unidad 1, unidad 2 se llama funciones, estructuras de control y arreglos. Ajá. Son 3 secciones, 4 secciones, todas muy fáciles. Pues entonces aquí sí nos vamos a lucir un poquito más con la programada. Hay que programar un poquito más chido. Pero le quiero dar una orientación a, a esta parte de acá, ¿no? A la unidad 3 y 4. Las 5 son métodos un poquito más, ¿cómo decirlos? Medio raritos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Igual, la unidad 3, estoy consciente de que es mucho más fácil si la hacemos en Excel. Excel se presta demasiado porque, pues, haces un trabajo en una celda y lo copias a las demás, ¿no? Y si lo hiciéramos aquí en Octave, pues tendríamos que hacerlo con ciclos de repetición, que es lo que vamos a ver ahorita en la unidad 2. Pero bueno. Entonces, pensamos que el primer tema es funciones, funciones estándar, funciones definidas por el usuario, pase de parámetro por valor y por referencia. Estructuras selectivas, que esto se refiere a un if, el ciclo if, si ocurre esto, entonces pasa esto. Se llama selectiva porque pues decide, ¿no? Si sí o si no, si tú no, tú sí, tú no, por eso se llama selectiva. Entonces es selectiva simple, selectiva doble, selectiva lineal y selectiva múltiple. Muy sencillo, o sea, un if, así tal cual. Y luego pues ifs dentro de ifs y bla, bla, bla. Estructuras de repetición. Esto va a ser un ciclo for o un while, repetir mientras, repetir desde, repetir hasta, perdón, no, repetir desde y repetir desde hasta. Es un for y un while. Los arreglos, para los que ya vimos programación, los arreglos al final son un montón de caracteres acomodados en una cosa que le llamamos vector. Como un vector de los de cálculo vectorial, pues tienen entradas y cada entrada es un dato, pues una variable. Entonces, esos son arreglos, ¿no? También aquí funcionan arreglos así. Arreglos unidimensionales, vectores de una dimensión, conceptos básicos de los arreglos, qué se puede hacer con ellos, cómo accedo a la entrada, cómo, varias cosillas, ¿no? Y, por ejemplo, por eso me gusta trabajar en la plataforma de MATLAB, en este caso de Octave, porque los arreglos, para ellos, ¿se acuerdan? Todas las variables las ven como matrices. Entonces, realmente en MATLAB todos son arreglos. Todos son matrices y entonces eso vuelve muy fácil el trabajar con muchos números. ¿Va? Y luego pues, los arreglos bidimensionales, que son matrices. Las matrices, o sea, tienes renglones y tienes columnas, arreglos bidimensionales. Y arreglos multidimensionales, que serían como matrices cúbicas. Porque primero es un renglón, luego es una hoja, y luego ya hay que hacerlo como un cubo para que sean multidimensionales.
es decir, variables en 3 dimensiones, que también se puede programar, es un poquito más difícil de visualizar, pero se puede. ¿Para qué sirven? Ahorita no me acuerdo. Espérense, dejen abro mi Octave. Y si pudieran ir haciendo su apunte, ustedes mismos, de las funciones, ¿no? Entonces, el primer tema dice funciones, ¿ok? Funciones estándar, vamos a ver funciones estándar para iniciar, vayan haciendo su apunte. Yo creo que lo veo en Octave, ¿ok? Bueno, resulta que MATLAB Octave tiene varias funciones que ya están predefinidas, o que son funciones estándar. ¿Qué es una función? Bueno, tengo que escribirlo acá. ¿Qué es una función? Una función en un lenguaje de programación es una acción determinada que se realizará al recibir una variable o al recibir una orden. Orden me refiero a decirle haz esto, ¿no? Ahora, hay funciones que son estándar y hay funciones que son definidas por el usuario. ¿Cuáles son las funciones estándar en MATLAB, por ejemplo? Una que ya hemos visto. Entonces, las funciones estándar son las que el programa ya conoce por defecto. Ya vienen preprogramadas, ¿no? Ya vienen instaladas o ya vienen adentro del programa que estamos utilizando. Por ejemplo, aquí dentro de Octave. Una función que ya hemos utilizado con anterioridad, lo hago en la ventana de comandos SQRT. ¿Se acuerdan qué hace la función SQRT? Raíz cuadrada. Pero vean cómo se manda a llamar. Yo pongo la palabra SQRT y eso es una función. Automáticamente el programa sabe que yo estoy invocando algo que saca la raíz cuadrada. Acuérdense que la computadora al final entiende por códigos, entonces no es como que tú pongas SQRT y un monito adentro meta su calculadora a la raíz cuadrada, ¿no? Sino que ya hay un programa predefinido que realiza la raíz cuadrada. Entonces, si yo pongo SQRT 9, eso me da la respuesta del 3. Entonces, SQRT es la raíz cuadrada, ¿no? Esa es una función estándar. Ya viene pegada antes. Y luego de esas hay un montón. Ajá. Por ejemplo, no sé, exponencial de 1 da 2.7183. Es la función exponencial. La E1 era la X. Nada más que ya lo conoce como EXP. El seno, no sé si funciona si le pongo pi, así. No, no funcionó. Bueno, sí lo reconoció, ¿verdad? Sí reconoce a pi, miren, entonces pi también es una función estándar. La palabra pi, así escrita hacia la brava, les digo que este lenguaje está más orientado a matemáticas, entonces si yo pongo pi, él reconoce quién es pi. Y si yo pongo seno de pi, me da 1.2246 por ahora a la menos 16. ¿Cuánto vale seno de pi? 1.22 por a la menos 16. E a la menos 16. ¿Qué significa el E a la menos 16, chicos? Esto es como una calculadora. ¿Qué significa el E a la menos 16? Pues es logaritmo
No es logaritmo base 10, o sea, pues a la potencia. A la potencia, ajá. O sea, multiplicado por 10 a la menos 16. ¿Cómo es este número? ¿Grande o pequeño? Es pequeño. ¿Qué tan pequeño? Estamos hablando de miles, no sé cómo decirlo, pero mueves el punto 16 veces hacia la izquierda. Ándale, eso es lo que quería escuchar. Mueves el punto 16 veces hacia la izquierda. Ajá. Aquí vamos a hablarle. ¿Eh? Mueves el punto 16 veces a la izquierda. Entonces este número es pequeñito, pequeñito, pequeñito. Ahora, ahí déjenme investigar tarea. ¿Por qué nos da este resultado? Bueno, yo sé de mis clases de cálculo que seno de pi vale 0. Póngale su calculadora en radianes, seno de pi es 0. ¿De acuerdo? Sí. Y este número, pues sí, es casi 0, ¿no? Tiene 16 ceros antes del punto decimal y ya después viene el 1, 21, 21, 46. Me imagino que lo hace por aproximación en series. Es por eso que le queda este resultado de aquí. Pero bueno, pues esto ya se considera que es 0, ¿no? Entonces, sin es una función estándar en este lenguaje que estamos utilizando, en Octave. ¿Va? Hay un montón así, por ejemplo, el coseno, pues ¿cómo creen que se ponga coseno? Cos. Cos, yo también puedo poner cos de pi. Cos de pi es menos 1, en matemáticas yo lo sé, y la respuesta pues sí nos dio menos 1. Ajá. Tangente, ¿cómo se pondrá? Tan. Tan, y por ejemplo, ¿cuánto sería? Tan de pi medios no existe. Vamos a ver qué nos dice el programa. 1.63 por a la 16. Ah, cabrón. Y a ver si pongo tan de menos pi medios. Menos 1.63, 39 a la más 16. Bueno, ¿qué significa ese Euler a la más 16? Pues hacia 16 veces hacia la derecha. Agregan. Muy grande, ¿no? Espérenme que me hablaron.
Ajá. Perdón, entonces les decía, y pues así hay un montón de funciones, ¿no? Muchas de ellas las hemos ido usando. Hasta el signo de más. Si yo pongo 3 más 5, este símbolo, el más, aquí lo reconoce como una operación, que ya sabemos que es una función, que es lo que hace, une los valores numéricos de estos dos numeritos. O sea, lo suma, pues. También eso se considera como una función. Y bueno, hay un montón. Por ejemplo, hay uno que se llama fact de 5. Ay, ¿cómo se pone el factorial entonces? Ya buscando el factorial. ¿Cómo se pone el factorial? Bueno, no sé. ¿Podrías preguntar lo que me dijiste en todo el chat, Marco, por favor? Creo que se escribe como tal factorial. Sí, es cierto. ¿Y por qué en otros programas lo hace diferente? Bueno, todos saben qué es el factorial. El factorial de un número. Esta es una función predefinida, ¿no? Sí. Se multiplica y por todos los enteros anteriores a él antes del 1, hasta llegar al 1, perdón. Entonces sería, el factorial de 5 es multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5. La respuesta 120 pues es el resultado de esa multiplicación. ¿Ok? Entonces, estas son funciones estándar. Funciones que ya conocen. ¿Cuántas hay? Pues hay un montón. Me preguntaba su compañero Marco que en el chat, además que mándalo a todo, Marquitos, me lo mandaste a mí nada más, que si esas funciones bien predeterminadas en algún, bien o vienen. Esas funciones predeterminadas de la computadora, estas son funciones predeterminadas de la computadora. Pues no de la computadora, ¿no? Sino del lenguaje que estamos usando, del programa, pues, del Octave, de este lenguaje de programación que estamos utilizando. Son como alguna tabla de estudio. ¿A qué te refieres con tabla de estudio, Marco? Ahí ayúdame a... Como una calculadora, profe. Como una calculadora. O sea que el programa te da los valores que usted, con funciones predeterminadas, como ahorita lo estamos haciendo. Ah, ok, sí. De cierta manera podemos pensar que sí, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque yo le tengo que dar un dato o le tengo que pasar alguna variable para que el programa haga su trabajo. O sea, si escribo solamente la palabra factorial, no pasa nada. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que decirle factorial de algo, o factorial de quién. Por ejemplo, ahorita puse factorial de 5, y entonces lo que hace es que recoge el valor de 5, lo lleva a la función factorial, le saca el 5 y lo regresa. Entonces sí, funcionan como una tipo calculadora o ¿cómo decirlo? Como un manual de operaciones, ¿no? Si te dicen que hagas esto, tú lo haces, vas a hacer esto de aquí, no y vas a regresar este resultado. Ajá. Es como ir al banco y cambiar un billete, ¿no? Llegas al banco, le dices quiero puras monedas de a peso, le das un billete de a 500 y lo que el banco hace es mete el billete de 500 y de regreso te da puras moneditas de a peso, 500 moneditas de a un peso. Así funcionan las funciones, ¿no? Perdón por la redundancia. Si yo le digo factorial de 5, yo le estoy dando un 5, lo que él hace es va y saca el factorial y me regresa el resultado. No me regresó los pasos, no me regresó las operaciones, me regresó solamente el puro resultado. ¿Ok? Aquí hay que tener mucho cuidado en los resultados también que nos va a dar esta cosa, porque fíjense, la tangente, tal vez no se acuerdan ahorita, pero la gráfica de la tangente es más o menos así. Por acá está menos pi medios. Y acá está pi medios. Y resulta que estos valores son asíntotas o forman asíntotas para la gráfica de la tangente. Espero que se acuerden. O sea, son como barreritas aquí. Por un lado y por otro. Entonces, estos valores, vean los resultados que me dio, ¿no? Me dio 1.63 por euler a la 16. ¿Qué quiere decir esto? Que es un valor muy, muy grande cuando yo me acerco a pi medios. Eso es porque la gráfica de aquí, de este lado, hace esto. Entonces, cada vez que yo me acerco más, me da valores cada vez más grandes. De igual manera, del lado derecho, cada vez que yo me acerco más de este lado, me da valores más pequeños.
Entonces, hay que tener mucho cuidado con los resultados porque yo esperaba que me diera indeterminado o infinito. Y pues no me dio indeterminado, me dio algo muy grande, que eso hay que estar pensando que se parece un montón a infinito. Tal vez aquí nos falte meter más decimales, no sé cómo configurar eso, déjenme investigo, para que aquí en la ventana de valores nos dé resultados todavía más certeros. Entonces, lo que va a hacer es meterle más decimales a esto, o sea, va a ser este número más grande. ¿Hasta cuándo? Pues hasta infinito. Pero pues eso no se puede hacer, no podemos llegar a infinito. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿eh? No se espanten si algún día no les sale el resultado correcto. Hay que checar a qué se parece el resultado, ¿no? Por ejemplo, aquí en seno de pi, yo esperaba un 0, no me dio un 0, pero esto ya es casi 0, ¿no? O sea, son 16 ceros, eso, si se lo quitas a un millonario, ni cuenta se da, ¿no? Ok, entonces, les digo, funciones estándar hay un montón, las vamos a ir descubriendo en el camino, poco a poco. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ya. Las otras dicen funciones definidas por el usuario. El siguiente tema. Funciones definidas por el usuario. ¿Ok? Eso sí nos interesa porque eso lo vamos a hacer nosotros. Otra vez los paso a Octave. Entonces, para declarar funciones en Octave, eso lo voy a escribir acá en el editor de comandos. Funciones en Octave, nosotros como usuarios, para declarar funciones, le pongo entre paréntesis, nosotros como usuarios, se usa el comando function. Se pone function. Function, ajá. La línea de sentencia es, lo hago aquí como si lo fuera a usar, y ahorita lo comento. Ustedes ponen function, se ponen azulito. Luego aquí van a poner entre corchetes los valores de regreso, o los valores que nos va a regresar la función. Valores de regreso. Y eso va a ser igual. Aquí van a poner el nombre de la función. Aquí van a poner el nombre de la función. Y entre paréntesis van a poner y entre paréntesis vamos a poner los valores de salida. De entrada, perdón. Aquí se ve mejor de salida, de salida. Nombre es igual al nombre de la función. Nombre de la función y entre paréntesis valores de entrada. Se pueden separar por una comita, ¿no? ¿Ya lo notaron? Esto es importante. ¿Ya notaron esto? En eso no, pero ¿Cómo? ya casi. Esto es nomás teoría, ¿no? Esto lo estoy dando yo como teoría.
Ahorita lo vamos a hacer en la práctica adentro del programa. Profe, ya sé que ahorita aquí que abrí Octave, me dice que tenga cuidado que porque la función fprintf ha sido agregada, algo así. ¿Agregada dónde? No sé, pero eso me dice. ¿Qué le hiciste? Ay, no sé. Sí, dice advertencia. ¿Qué le hiciste? ¿Por qué te pasan esas cosas a ti siempre? No sé, pero que es una función incorporada, así me dice. Ah, aquí es una función incorporada. Ajá, ¿Por qué te marca como peligro? No debería marcártelo como peligro. pues me dice warning. A ver, compárteme tu pantalla. Es que no puedo, es que no sé por qué no quiere agarrar mi internet, mi compu, por eso no estoy ahí. Ah, ok. Pues tienes mi número, ¿no? Tú tienes mi número. Ajá, le Ya. mando foto. Sí. Ok, chicos, entonces, una función estándar es una función que ya tenía predeterminada el GeoGebra, ¿no? Ahora vamos a hacer una función nosotros. Nosotros mismos vamos a hacer una función. ¿Cómo se ponen los valores de entrada y de salida? Bueno, se separan por una coma. Necesito un nuevo editor. Entonces le vamos a poner prueba función, ¿no? A esta, digamos así. Iniciamos limpiando las variables. Este ya es un programa que yo voy a hacer. Voy a declarar una función. ¿Qué funciones ustedes vamos a hacer? Una fácil promedio de números. ¿Sale? Le vamos a dar 3 números y que nos calcule su promedio. ¿Ok? Entonces, de salida solamente nos va a dar una variable. Acuérdense de la estructura. Yo pongo la function, entre corchetes cuadrados pongo la variable que va a salir. Le voy a llamar promedio a la variable que va a salir, ¿vale? Y eso va a ser igual al nombre de la función. Bueno, tal vez aquí para que no se me confundan, aquí yo voy a poner PRM nada más, promedio. El nombre de la función, ¿cómo le vamos a llamar a nuestra función? La que nosotros queremos que saque el promedio. Pues esa sí le voy a llamar promedio. Aquí le puedo poner lo que yo quiera, ¿no? Le puedo poner no sé, gusano. Y también va a sacar el promedio. ¿Sí me explico? Lo importante es lo que voy a poner adentro de la función para que realice las operaciones que tiene que realizar. Ajá. Entonces yo le puedo llamar gusano, le puedo llamar promedio como a mí se me dé la gana. Y aquí entre paréntesis vamos a poner las variables que va a recibir. ¿Ok? Va a recibir 3 números, yo les voy a llamar ABC. Se separan por comas, siempre se separan por comas, ¿ok? Sí, esto lo pudiéramos haber aplicado en el ejercicio 3, ¿no? Para no repetir tanto lo de fprint y demás. Exactamente, ¿no? Para allá voy, para allá voy, ¿eh? Para allá voy. Y sí, es buena esa idea, ¿eh? Ahorita lo hacemos. Ajá. Bueno, entonces, esto ya sería la declaración de la función oficial. Hasta ahorita no hace nada, solamente declara una función. Una función que te va a regresar el valor PRM de salida y tú le tienes que dar A, B y C de entrada. La función se llama gusano. Bueno, déjenle cambiar que sí porque es un promedio. Entonces yo le voy a poner promedio. Así se va a llamar la función. ¿Qué es lo importante de las funciones? Que el archivo donde lo guardemos se tiene que llamar como la función. ¿Ok? Esta palabra que yo puse aquí, que es el nombre de la función, así se tiene que llamar el archivo también. Eso es importante. Tienen que coincidir. Pónganle ahí como una notita, no sé cómo le pongan. Ajá. Pero estos dos tienen que coincidir. Entonces, ahí está. Promedio.m. Automáticamente me lo da, porque ya sabe que es una función y que es la palabra clave de la función, promedio. Si yo le hubiera dejado gusano, me hubiera dicho gusano.m. ¿Ok? Ya. Ahí está. Entonces, ya la guardé como el nombre. Si cambio este nombre, tengo que cambiar el nombre del archivo también. ¿Ok? Ahora, nada más vamos a realizar la operación aquí dentro. ¿Cómo se saca el promedio de una función? ¿Cómo saca el promedio? Perdón, 3 números.
se suman y luego se divide entre los ¿En qué números. variable voy a poner ese resultado? Promedio. Voy a realizar una variable. ¿En qué variable lo voy a poner? En esta, ¿no? En la que declaramos arriba. Esa cosa es igual a la suma de los tres numeritos y esto se divide entre 3. ¿Ok? Lo guardo y si lo compilo, pues lógicamente está promedi y ya, se supone que lo tengo que poder mandar llamar. Con 3 valores, 1, 2, 3. Y vean, sí funcionó. ¿Están de acuerdo? El promedio del 1 al 3 son 6. Lo voy a volver a llamar otra vez con otros valores. Ajá. Ah, me faltó un paréntesis, chicos. Ahora se va a ciclar. Me faltó cerrar con un paréntesis aquí. ¿Vieron? Error de dedo. Enter. ¿Era quit o quit? No sé. Si la patada no adelante, va a ir bajando y subiendo. ¿En serio? Ahora ya funcionó, chicos. No entendí. Ajá. El otro se sobreescribió, usé una palabra que no debí de usar, no sé. Entonces, yo lo vuelvo a mandar llamar, cambio los números y ya nos da el promedio. Me imagino que sí, ¿no? 10, 14, 15, 16, 16 entre 3 a 5.3, sí, es correcto. A ver, entonces, ¿qué le hizo, profe? ¿Nada? No. Solamente, o sea, el mismo programa que yo tenía aquí, el function, lo que cambia de este a este es el clear, pero este no debe de hacer nada, o sea. Ah, ya entendí. A ver. ¿O no? No sé. Era el clear. No, ni siquiera lo cerré ni lo volví a abrir, Era el clear que puse al principio. ¿Se acuerdan que aquí arriba, fíjense, hice uno nuevo, ¿no? Pero realmente era en el promedio. Yo aquí arriba al principio tenía un clear. ¿Ok? El error que me está mandando... Ajá, en uno tengo PRM y en otro tengo prom. No, ese no es el error. El error es que en este que tengo PRM, yo tenía escrito el comando clear arriba. ¿De acuerdo? Acuérdense que la ejecución del programa se empieza de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces, como yo tengo un clear aquí, yo escribo la palabra promedio. Este es el nombre de la función, de toda esta función. O sea, todo lo que esté después de esta línea, todo lo que esté aquí dentro, lo va a realizar esas operaciones y nos los va a regresar solamente en esta variable, en PRM. Como yo puse un clear aquí arriba, esta función la mando llamar desde la ventana de comandos, ¿no? Aquí yo mando llamarla. ¿Cómo se llama la función? ¿Cómo se llama la función? La función se llama promedio. Entonces yo escribo la palabra promedio, le doy 3 valores y me va a regresar este de aquí, lo que Dios quiera que valga. ¿Sale? ¿Por qué me marca un warning cada vez que yo lo mandaba a llamar al promedio? Me decía, cuidado. Ajá, cuidado. La función promedio está definida sin un documento tipo file, sin un script. No tengo el script para el promedio. Pero este error ni siquiera tiene que ver con el error que me está diciendo. No es ese el error que me está diciendo. Llamada inválida al script promedio. Porque viene al programa, aquí, y llega con 3 números. Porque yo lo mandé llamar. Promedio con 3, 4, 5. Ok, voy a ver quién es promedio. Promedio es esta cosa de aquí. Clear. Limpia. ¿Qué está limpiando? ¿Qué hace el clear?
Inicial limpia las variables. ¿Sí me explicó? Limpia las variables, entonces, ¿con qué va a trabajar aquí? No tiene con qué trabajar. Esa es una. La otra es que el código también se da cuenta de que estamos ignorando esta parte de aquí arriba. Porque la función llega aquí. Salud. La función llega aquí y estoy ignorando esta parte del código que está limpiando variables antes de que se ejecuten. Ese era el error que nos estaba marcando. Entonces primero se pone la función y luego ya el clear. Ni siquiera hay que poner el O clear ya porque ni se pone, ya no lo pongo. en este caso el clear no hay que ponerlo porque solamente se manda a llamar la función una vez y la única variable que se queda con un valor definido es la PRM. Esta sí se declara. Aquí está la declaración. Estas en ningún momento las declaramos. O sea, nunca puse A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3. ¿Están de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, si puse PRM es igual. Esta sí la estoy declarando y por lo tanto esta sí tiene un valor. Si yo ahorita acá en mi ventana de comandos escribo PRM, me va a arrojar el valor de PRA. ¿Y por qué no? Debería de arrojarme el valor de la variable. ¿Qué es esta variable que está acá? Ah, pero lo está considerando como variable de respuesta. Otra vez, PRM, sí es cierto, no existe aquí afuera, porque ese está adentro de la función. Adentro de la función, ¿sale? PRM no existe afuera, existe adentro de la función. Lo que sí existe es el resultado, este. Por eso aquí lo tiene como una variable ans y su valor es de 5. Si yo lo vuelvo a ejecutar, esa variable cambia, esta, y vean cómo no se crean nuevas variables. Se va creando la misma variable cada vez. Entonces, le cambiamos el número y ahora ans ya cambió, pero no hay más variables, miren. Sigue siendo la misma variable. Y entonces esta nos la muestra como resultado. ¿Por qué me la está mostrando? Porque siempre me dice PRM y luego ans. Porque aquí le faltó un punto y coma. ¿Se acuerdan para qué era el punto y coma? Para que mostrara eso. Para que no muestre el resultado. Para que no muestre el resultado. Entonces, lo volvemos a ejecutar. Cambio el valor y ya nomás me da el ans. Ya no me da la variable porque esta ya le puse un punto y coma. Ahora me dijeron, ¿qué hice para solucionarlo? No hice nada. Solamente me fui al editor y creé otro archivo. Ajá, este es otro archivo completamente diferente. Hagan de cuenta que en lugar de empezar con este, empecé con este, ¿no? ¿Qué hice? Exactamente lo mismo. Nada más que no le puedo volver a llamar promedio porque ese ya existe acá. Entonces ya le llamé. Es lo que estoy viendo que, por ejemplo, en el primer archivo lo quiero corregir y no da, hay que volver a hacerlo todo de nuevo. ¿Cómo? Por ejemplo, yo edité el archivo con el que empezamos, yo no Ajá. hice otro y aún así no da. Yo creo que hay Exactamente, que... porque este script ya existe. Hay que crear uno nuevo. Entonces, yo creo uno nuevo. No le puedo poner el mismo nombre, por eso le cambié el nombre de la clase. Ahora, no le puse la misma variable PRM para no confundirlos, pero sí se la puedo poner, o sea, porque al final acuérdense que esta variable solamente existe dentro de la función. Solo existe aquí. Allá afuera, acá afuera en la ventana de comandos no existe, en la memoria de la máquina no existe. Solo existe la respuesta, miren. Acuérdense que aquí nos hace una lista de las variables que existen en el programa. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Eso lo vamos a ver ahorita en el temario. Dice una cosa de como de pase por valor y pase de no sé qué. Esto que dice pase de parámetro por valor y por referencia. Ajá. Eso es a lo que se refiere como pase de parámetro por valor y por referencia. Nosotros sí le estamos pasando datos a la computadora cuando yo mando a llamar la función. Yo le estoy pasando 3 valores, A, B y C. Cuando yo lo mando a llamar, aquí no es. Cuando yo lo mando a llamar, le estoy pasando 3 valores, que son los valores que le asignan a C. Pero esto nada más es pase de parámetro por referencia. No es por valor, porque no le estoy asignando nada. Ajá. Y cuando yo digo, no sé, A igual a 7,
ese ya, allá estoy pasando un valor por referencia, lo estoy obligando a que valga 7, y vean cómo esa sí se creó. La variable A sí se creó, y vale 7. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ujú. Entonces, el error era ponerle un clear aquí en la parte de la función, en la parte superior. Y entonces, cuando lo volví a escribir, chicos, lo volví a escribir, lo volví a teclear todo. Ahora sí que fue, hasta por suerte, ¿no? Porque no puse el clear. Solamente quería saber cómo funcionaba. Hice exactamente lo mismo, nada más cambié el nombre de las palabras. En lugar de PRM, puse prom, para que no haya conflicto entre las variables. En lugar de promedio, puse nada más promedi, pero vean que todo es igual, ¿no? ¿Sí ven que todo es igual? El enfunction, le digo, no era necesario, porque al final pues me tiene que dar espacio para seguir editando. El enfunction no es necesario. Ajá, y puse la sentencia, prom. Entonces, si yo pongo promedi, también hace lo mismo, ¿no? Tiene que jalar los valores. Ese era el error, chicos. ¿Ok? Sí. Me disculpa. Disculpado. Ahora, ¿por qué son buenas las funciones? Porque las funciones hacen algo que se llama recursividad. Se mandan a llamar a sí mismas. Eso es un poquito más complicado. No sé si se los deba de enseñar. El temario no lo marca. Es introducción a la programación básica. No sé qué tan adentro tenga que ir en esta parte. Porque pues, muchos programas se pueden hacer recursivos, ¿no? Muchas cosas no. Pero bueno. Ok, otro ejemplo. Hago otro ejemplo y nomás, ¿va? ¿Va que va? Sí. Entonces, abro un nuevo archivo, aquí mismo. Vamos a hacer uno. ¿Cuál haremos? ¿Cuál haremos? Pues el de las raíces, ¿no? Nada más para que me entiendan el cómo va este jale. El de raíces de un polinomio de grado 2. Entonces, realizar una función que reciba como parámetros los coeficientes del polinomio y de salida nos regrese las dos raíces. Ajá. No sé si me expliqué. Esto ya lo habíamos hecho con anterioridad. ¿Cómo le llamé? ¿Se acuerdan? Fórmula gen, form gen, ¿en esta? Nada más que este es un script donde le vamos pidiendo los valores al usuario. Él nos da los coeficientes A, B y C. Calculamos las raíces y ya, imprimimos el resultado, ¿no? ¿Ok? No, ahora lo que quiero es crear una función, o sea, con la opción, la de function. Yo escribo function y lo que quiero que entiendan es cómo convertimos este código a una función que yo pueda llamar. Ajá, les recuerdo otra vez donde lo escribí aquí. Se escribe function, entre corchetes van los valores de salida, igual a el nombre que le queremos dar a la función, y entre paréntesis van los valores que le voy a dar de entrada a la función. ¿Ok? Entonces, yo quiero una que haga, o que solamente calcule, las raíces de un polinomio de grado 2. Haz de cuenta, este mismo código, pero yo no voy a querer que salga en la ventana de comandos, dame A, dame B, dame C, sino nada más aquí. Raíces, estos son los números, pum, tu resultado es este y tu resultado es este, ¿va? Entonces, ¿cómo lo hacemos, chicos? Ya tengo la palabra function.
entre corchetes los valores de salida. ¿Qué vamos a regresar? Las raíces. Las raíces. ¿Cómo le llamamos? Dos variables. X1, X2, ¿va? Voy a regresar dos resultados. ¿Ok? Ese es igual a... ¿Qué nombre le vamos a dar a la función? ¿Raíces? ¿Sí? Acuérdense que aquí yo le puedo poner lo que quiera, porque es el nombre de la función, pero nada más el archivo en el que yo guarde tiene que tener este mismo nombre. ¿Qué va a recibir de entrada? A, B y C, ¿no? Le podemos poner A, B y C. Le puedo poner D y F, le puedo poner lo que yo quiera, ¿sale? Y luego, aquí adentro de la función es donde vamos a realizar las operaciones. ¿Qué operaciones vamos a realizar? Eso ya lo habíamos hecho en este archivo de aquí. ¿Están de acuerdo? De hecho, estos están escritos con la misma letra. Eso me sirve un montón. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Dice X1. ¿Quién es X1 adentro de este código? Una raíz. No, pero ¿quién es? O sea, como en el código. No significado matemático, sino en el código. ¿Quién es X1? El resultado de Es la eso. raíz superior. Pero no como matemáticas. ¿Quién es X1? X1 es la primer variable que vamos a regresar al momento de llamar function. Es una variable, ¿ok? Sí. ¿Sí? Esa la estamos asignando. ¿Qué valor va a tener? Tiene el valor de menos b más la raíz cuadrada de b por b menos 4 por a por c entre 2 por a. Si se conocen a, b y c, si se conocen, ¿verdad? Van a ser estos tres de aquí. Los valores que le demos. Pongo un punto y coma para que no lo suelte, no suelte el resultado. Y ahora ponemos el x2, que es lo mismo, pero en lugar de aquí poner más, aquí vamos a poner menos. ¿Verdad? Chicos. Sí. Sí. Y ya. Es todo lo que hay que hacer. Vean cómo cambia el código, o sea que era un código así grandote, pum, donde yo le pedí al usuario los coeficientes uno por uno, hacía las operaciones e imprimía el resultado. Ahora no, ahora solamente vamos a mandar llamar a una función. Esto es más para nosotros, no es para un usuario, es para nosotros. Mando llamar a una función con 3 parámetros y me va a regresar los resultados de ciertas cosas que están pasando aquí adentro. Automáticamente me los regresa en esta variable y en esta variable. ¿Ok? Entonces lo guardamos. ¿Cómo se tiene que llamar el archivo? Raíces. 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 Raíces, lo escribí bien. Sí, lo escribí bien. Raíces, raíces. Y vamos a ejecutarlo en la ventana del comando. Entonces, es como si pusiera raíz cuadrada, bueno, como si pusiera seno. ¿Se acuerdan que ponía seno de 5? Ajá. Ahora voy a hacer lo mismo con mi variable, con mi función. Tienes que poner un seno y entre paréntesis la variable. Yo tengo que poner raíces y entre paréntesis, ¿cuántas variables tengo que poner? 3. 3. Digamos 1, menos 2 y 1 otra vez. Ajá. La respuesta es 1. Pero tiene que dar 2, ¿no? O sea, 2 respuestas. Me tiene que dar 2 respuestas. X1, X2. ¿Sí le cambié todo? Sí, sí le cambié todo. Ah, no. Este polinomio tiene una raíz, ¿no? Es 1 menos, es X menos 1 al cuadrado. Es de multiplicidad 2. Ya no alcanzamos a tener otra, Lilian. O bueno, otro ratito, no sé. ¿Qué horas son? ¿Cuáles son las 11?
Entonces vamos a calar otra vez. Perdón. Lo voy a invocar con otros números. ¿Y dónde está la otra raíz? Interesante. No me está regresando mis dos resultados. ¿Están de acuerdo? Sí. Debería de mandarme dos respuestas. Solo manda la primera. Pero aquí, o sea, sí hace los dos cálculos. Miren, aquí están los dos cálculos. Pero solo me está regresando en la ventana la primer raíz. Yo pongo y igual a raíces 1, 3, 1. Y ya lo asigno en y. Pero, ¿por qué solo asigno el primero? Tal vez por la forma de llamarlo, miren. Porque si yo le pongo YZ igual a raíces, asigna a Y la primera y a Z la segunda. No lineal. Les digo que el end function no es necesario. ¿A ti sí te salen ambas, Adrián? Sí, profe, sí me salen. Que